sesión. Y voy a hacerle algunas preguntitas de acuerdo a lo que presente. Ya estamos como en la hora. Así que yo ya tengo más o menos un orden de presentaciones que me dio el profesor. Así que si me dan un minutito lo busco. Y comenzamos. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta antes de comenzar? No. No, perfecto. Creo que toca primero. Entonces, 10 minutos para presentar. La señorita Andrea Freire. ¿Sí? Por favor, muestre su pantalla. Okay. Y comience. 10 Ya, minutos. ahí sí se ve. Se ve perfecto, Andrea. Ya. Un momento. Un segundo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Freire y yo les voy a presentar Roberta, a Robustly Optimized Pertaining Approach. Ya, los autores son Ji-Han Liu et al., que son 9 autores correspondientes a Facebook AI y la Universidad de Washington. BERT es una técnica revolucionaria que logró resultados de vanguardia en una variedad de tareas de comprensión del lenguaje natural. Se volvió popular tanto como base de investigación como arquitectura central. Sin embargo, se pensó que BERT estaba muy poco entrenado y puede funcionar mucho mejor. Esta investigación presenta un conjunto de importantes opciones de diseño de BERT, estrategias de entrenamiento y alternativas que conducen a un mejor desempeño de las tareas de downstream. Roberta combina estas mejoras y logra resultados superiores al estado del arte para NLP ampliamente usado. Ya, aquí se muestra la solución y la contribución del problema. Aquí se muestra un resumen de lo que es las diferencias entre Roberta y BERT. Se puede ver que la estrategia de masking es dinámica en Roberta y en BERT es estática. El formato del modelo de la entrada, el formato de entrada del modelo es full sentences y en BERT es segment pairs. El net sentence prediction no es usado en Roberta y sí es usado en BERT. El training data size es de 160 gigabytes, mientras que en BERT es de 13 gigas. El batch size es de 8000 secuencias y en BERT es de 256 y el training step es de 500K y en BERT es de 1M. Ya aquí cabe recalcar que esto de 256 secuencias y un M en BERT es equivalente en costos de computación y en otras cosas a que sea un batch size de 8K con un step de 31K, entonces sigue siendo inferior. Ya, las soluciones en más detalle, ya se puede decir que en primer lugar hablábamos del enmascaramiento estático y cómo BERT lo implementó originalmente. El enmascaramiento estático y el enmascaramiento estático sirve para enmascarar la secuencia de entrada únicamente una vez durante el preprocesamiento de datos. Como muestra el diagrama, el patrón de enmascaramiento no cambiará en cada época. Ya, para evitar el uso del mismo patrón de enmascaramiento para cada instancia de entrenamiento en cada época, BERT implementó originalmente el enmascaramiento estático, duplicando los datos de entrada 10 veces, de modo que cada secuencia se enmascara de 10 formas diferentes durante 40 épocas de entrenamiento. Durante las 40 épocas de entrenamiento, cada secuencia de entrada se vio 4 veces con la misma máscara. Ya, ahora el enmascaramiento dinámico es una estrategia de enmascaramiento que genera un nuevo patrón de enmascaramiento en cada época. Como muestra el diagrama, las secuencias de entrada se enmascaran aleatoriamente en cada época. Esto se vuelve crucial cuando se realiza un entrenamiento previo para más pasos o conjuntos de datos más grandes. Ya, antes de hablar sobre el formato de entrada del modelo, se va a hablar de la Next Sentence Prediction. Ya, en el procedimiento de formación previa de BERT original, el modelo observa dos segmentos de documentos concatenados que se extraen
del mismo documento de documentos distintos. En las siguientes diapositivas se compararán estos formatos. Ya, el primer formato de entrada es par de segmentos, este de acá. Ya, más la predicción de siguiente oración, que es el formato de entrada original utilizado en BERT. Cada entrada tiene un par de segmentos y cada segmento contiene varias oraciones naturales, pero la longitud total combinada debe ser menor que 512 tokens. Ya, el siguiente formato de entrada es el par de oraciones más la predicción de siguiente oración. De acá. Como muestra el diagrama, cada entrada contiene un par de oraciones naturales mostradas de una parte contigua de un documento de documentos separados. Dado que estas entradas son significativamente más cortas que 512 tokens, aumentamos el tamaño del lote para que el número total de tokens siga siendo similar al formato de pares de segmentos. Aquí tenemos el tercer formato, que es la entrada de oraciones completas. Cada entrada es empaquetada con oraciones completas muestreadas de forma continua de uno o más documentos, de modo que la longitud total sea como máximo de 512 tokens. Cuando llegamos al final de un documento, comenzamos a muestrear oraciones del siguiente documento y agregamos un símbolo separador adicional entre documentos. No hay una predicción de la siguiente oración en este formato. El último formato de entrada son las frases de documento. Es similar al formato de oraciones completas, pero el muestreo no puede cruzar los límites del documento. Las entradas muestreadas cerca del final del documento pueden ser más cortas de 512 tokens, por lo que se aumenta dinámicamente el tamaño del lote en estos casos para lograr un número similar de tokens totales al formato de oraciones completas. Tampoco se utiliza la NCP en la predicción de la siguiente oración en este formato. Ya, esto desde acá, lo que se muestra aquí son el diseño experimental, que se muestra el corpus, que es el bot corpus más English Wikipedia, que son 16 GB, el CC News de 76 GB, el Open Web Text 38 GB y el eStories, que son 30 GB, y es todo un total de 160 GB. Los datasets de benchmark, que son Glue, son los utilizados para evaluación, Glue, Squad y Race. Los estados del arte usados son BERT base y large, XLNet base y large, un ensamblado que se llama Alice, MT de DNN y Robert. Ya, los experimentos son reproducir BERT, hacer una comparación en las métricas entre lo que se utiliza masking dinámico y masking estático, el formato de entrada del modelo, las variaciones, o sea, utilizando cada una de las variaciones, de las 4 variaciones que nombré, removiendo la NSP, que es la predicción de oración siguiente, y la comparación de comportamiento del modelo variando la cantidad de datos. Bueno, la primera tabla aquí muestra los resultados originales de BERT con la reimplementación con enmascaramiento estático dinámico. La reimplementación con enmascaramiento estático funciona de manera similar al modelo de BERT original, y el enmascaramiento dinámico es ligeramente mejor que el enmascaramiento estático. Ya, la segunda tabla muestra los resultados de los formatos de entrada del modelo. La primera configuración es BERT original, que usa partes de segmentos, y la predicción de siguiente oración. Se muestra que usar oraciones individuales con NSP perjudica el desempeño en las downstream tasks porque el modelo no es capaz de aprender las dependencias de largo alcance. La segunda parte de la tabla compara el entrenamiento sin el NSP y el entrenamiento con bloques de un solo documento funcionando mejor que los resultados originales de BERT, y la eliminación del NSP mejora ligeramente el rendimiento de las tareas downstream. Finalmente, restringir las secuencias para que provenga de un solo documento tiene un rendimiento ligeramente mejor que las secuencias de empaquetado de varios documentos. Sin embargo, debido a que el formato de oraciones de documento da como resultado tamaños de lote variados, el resto de los experimentos utilizan el formato de oraciones completas para una comparación justa con el trabajo relacionado. En la última tabla, bueno, en esta tabla se muestra que XLNet muestra que sin usar la siguiente oración, el NSP, que no realiza ninguna mejora, y esta es la tabla que está acá.
De aquí, en la última tabla de la derecha, se muestran los resultados usando más datos, un mayor tamaño de lote y entrenado por mayor tiempo. Entonces aquí se muestran unos resultados superiores, ya, porque aquí se está utilizando, se ve la diferencia entre usar 16 gigas, 13 gigas o 160 gigas, ya, y que 13 gigas es lo que originalmente utiliza BERT. Acá se muestran los resultados de más resultados, vendría a ser la primera tabla, muestra los resultados de GLUE. Como se puede ver en la primera configuración, Roberta logra resultados mejores o iguales en todas las tareas de GLUE. Fundamentalmente, Roberta utiliza la misma arquitectura y el mismo objetivo de modelado del lenguaje enmascarado que BERT, pero siempre se desempeña mejor que BERT y XLNet. En la segunda configuración, mientras que GLUE depende de la multitask fine tuning, Roberta depende solo del single task fine tuning y ahí logra la mejor puntuación en promedio. También se muestran los resultados de Squad y Race. A la derecha se muestra el de Squad, ¿ya? En el primer conjunto de development de Squad, Roberta coincide con los resultados más avanzados. Además, en el segundo conjunto de development de Squad, Roberta logra un nuevo estado, un estado del arte, mejorando sobre XLNet. Ya. En lo que Roberta, bueno, en Race, Roberta obtiene buenos resultados tanto en preentrenamiento como en entrenamientos secundarios. Bueno, las conclusiones son que después de evaluar las decisiones de diseño, se llegó a la conclusión que entrenando el modelo con más datos, con baches más grandes, removiendo el Next Sentence Prediction Objective y consecuencias más largas y cambiando la máscara de manera dinámica aplicado a los datos de entrenamiento, se puede mejorar el performance. Los resultados muestran que hay decisiones de diseño basadas por alto que usando la misma arquitectura BERT muestran mejores resultados. Bueno, y eso fue todo. Gracias. Ya, Andrea, muchas gracias. No voy a hacer preguntas por ahora pero no era el tiempo, ¿de acuerdo? Por favor, presente, la señorita Stephanie Riff se justificó. Por lo tanto, ahora continuamos con Nicolás Durán. Nicolás, ¿está por ahí? Profe, es que yo me grabé antes. El profe me dejó hacer un video para mostrarlo. ¿Lo quiere mostrar ahora? ¿Se va a escuchar bien? Sí, se escucha bien, que lo grabé ayer. Ya, perfecto. Por favor, proyéctelo y lo escuchamos. ¿No se escucha, señorita? Buenas tardes, compañeros y profesor. Yo les voy a presentar el paper que trata sobre multifit, el cual es un modelo de lenguaje multilingüe eficiente utilizando fine tuning. Mi nombre es Stephanie Riff y ahí se puede apreciar los autores del texto, que en este caso son 6 autores. A modo de resumen, se propone en este paper el fine-tuning del modelo de lenguaje multilingüe para permitir entrenar y ajustar modelos a su propio idioma, además de un método zero-shot utilizando un modelo interlingüístico previamente entrenado. La motivación principal es que los modelos previamente entrenados rinden bien para los idiomas de bajos recursos, pero entrenar modelos existentes requiere una gran cantidad de computación. Además de esto, los modelos multilingües previamente entrenados tienen un rendimiento inferior en lenguajes de bajos recursos. Es por esto que la investigación busca resolver el problema de encontrar modelos que permitan entrenar modelos de lenguaje de forma eficiente para múltiples lenguajes, buscando el mejor rendimiento para todos los idiomas.
La solución propuesta dentro del paper es el multifit, el cual hace referencia a un fine-tuning para múltiples lenguajes, el cual permite entrenar y ajustar los modelos de forma eficiente. Este modelo combina el ajuste fino del modelo de lenguaje universal, UniFit, con una red neuronal cuasi recurrente, QRNN, y una tokenización de palabras en formato unigrama. Por otra parte, señalan que otra parte de la solución es utilizar predicciones de los modelos interlingüísticos previamente entrenados, como pseudoetiquetas para adaptar el modelo monolingüe a una configuración zero-shot. ¿Qué es la contribución que hacen los autores de este paper? En primer lugar, hacer que la formación de modelos lingüísticos monolingües sea más eficiente en un contexto multilingüe. Además de plasmar que los lenguajes monolingües pequeños son capaces de superar a los modelos interlingüísticos costosos, tanto en el escenario zero-shot como en el entorno supervisado. La solución propuesta, como ya decía anteriormente, utiliza el modelo UlmiFit con el ajuste fino discriminativo como base. Es decir, UlmiFit se basa en AWD LSTM de 3 capas como modelo de lenguaje. Este es un LSTM normal, pero con hiperparámetros de abandono ajustados. Y para permitir que el entrenamiento sea mucho más rápido, se es reemplazado con una KRNN, la cual alterna capas convolucionales que son paralelas a los intervalos de tiempo, y una función de agrupación recurrente a través de sus canales. Para que el modelo sea más robusto en todos los idiomas, se utiliza una tokenización de sus palabras basadas en un modelo unigrama, lo cual es más flexible en comparación a la coordinación de pares, que sería los bigramas. Como se puede apreciar en la imagen, ese es el proceso que detalla la solución propuesta por los autores del texto, en donde el modelo de lenguaje multifit con clasificador que consta con una capa de incrustación de subpalabras, que serían las capas rojas, luego van 4 capas de QRNN, luego va una capa de agregación y luego 2 capas lineales. Por otra parte, se propone utilizar bootstrapping, que esto hace referencia para los modelos interlingüísticos que han entrenado existentes y los datos del idioma de origen. Para esto se propone esta solución para cuando se utiliza el método zero-shot, a donde se utilizan predicciones cero del modelo previamente entrenado como pseudoetiquetas para ajustar el modelo monolingüe en los idiomas de destino. En este caso, primero se ajusta una capa de clasificación lineal sobre las representaciones monolingües, sobre las representaciones multilingües, previamente entrenadas en los datos de entrenamiento del idioma de origen. Luego se aplica un clasificador multilingüe a los datos de idioma del destino y se almacena su etiqueta predicha para cada ejemplo. Y luego ajustamos los modelos de lenguaje previamente entrenados en los idiomas de destino y sus pseudoetiquetas. Acá lo importante es destacar que este método permite a los modelos de lenguaje monolingüe superar significativamente a su maestro interlingüístico en un entorno de zero-shot. Diseño experimental. En primer lugar, tenemos los datos. Acá se evalúa el modelo con el corpus de clasificación de documentos multilingües, que es el MLDoc. También se utiliza un subconjunto que sería el segundo, que se llama Reuters Corpus Volumen 2, que tiene antecedentes de clases equilibrados para 8 idiomas. Y también se compara con el dataset CLS, que es un conjunto de datos de sentimientos cruzados, que consiste en una base de datos de Amazon que contiene reseñas de productos en 4 idiomas distintos. Para el preentrenamiento, nuestros modelos van a utilizar 100 millones de tokens extraídos de Wikipedia del idioma correspondiente durante 10 épocas,
Además, como es posible que haya menos tokens disponibles para algunos idiomas, también los comparamos con una versión que no utiliza entrenamiento previo. Y para estos modelos ajustamos el modelo de lenguaje en datos de destino del mismo idioma durante 20 épocas. Se realiza la tokenización de cada subpalabra con unigramas. Para configurar la evaluación tenemos dos tipos de entorno. En primer lugar, el entorno supervisado, en donde cada modelo se ajusta y se evalúa con los ejemplos del idioma de destino. Y en segundo lugar tenemos el entorno zero shot, donde cada modelo se ajusta a los ejemplos del idioma de origen y se evalúan los idiomas de destino. Para todos los casos utilizamos el idioma inglés como idioma de origen. Como línea base para realizar las comparaciones de nuestros resultados, los comparamos en primer lugar con LACERT, luego con BERT multilingüe, con BERT monolingüe, con MultiCCA y con BIDRL, los cuales son incrustaciones multilingües de última generación. Y nuestros métodos, en primer lugar, evaluamos nuestro modelo de lenguaje monolingües en un entorno supervisado utilizando multifit y nuestros modelos de lenguaje ajustados con pseudoetiquetas de láser en el entorno de disparo 0 o en el zero shot. Como se puede apreciar en la pantalla, MLDoc muestra resultados para la configuración de disparo 0, en donde MultiVert forma métodos de comparación, ya que el espacio de incrustación compartido entre muchos idiomas es demasiado restrictivo. Nuestros modelos de lenguaje monolingüe superan a su maestro láser en varios idiomas, en casi todos los entornos, cuando se ajustan con solo 100 ejemplos de idiomas de destino. Puede superar a los entornos de zero shot, exceptuando a Multifit en Francia y en DE. Esto pone en duda la necesidad de los enfoques de disparo de zero shot, ya que un ajuste fino, incluso con pequeños números de ejemplos de objetivos, puede producir un rendimiento superior al realizar ajustes más precisos. Por un lado, Multifit incluso simple preentrenamiento supera todos los métodos de comparación, incluido BERT monolingüe. Acá tenemos otros resultados en donde Multifit es capaz de superar láser en el entorno de zero shot en todos los dominios, y es importante destacar que el modelo monolingüe, utilizando bootstrapping, también supera los modelos más sofisticados que están entrenados en traducciones, con traducciones en casi todos sus dominios. En el entorno supervisado, Multifit también supera a BERT multilingüe. Respecto a la velocidad, se comparó el STM y QRNN en Multifit en función de la velocidad para procesar un lote para el preentrenamiento y el ajuste fino, donde podemos ver que Multifit con QRNN entrena el modelo y clasifica mucho más rápido que el STM. Y respecto a la robustez, al ruido, Multifit supera a las herramientas previas que existían respecto a sus etiquetas, y para probar esta hipótesis se entrenó Multifit iniciando aleatoriamente con la misma cantidad de datos respecto a MLDoc en español, y se perturban etiquetas aleatoriamente con una probabilidad entre 0 al 0,75, y se muestra como resultado el gráfico que pueden apreciar en la pantalla, en donde Multifit previamente entrenado es capaz de ignorar el ruido hasta el 65% de los ejemplos de entrenamiento ruidos. Además, se compara Multifit con y sin entrenamiento, en donde podemos ver que el entrenamiento previo permite que Multifit logre un rendimiento mucho mejor en comparación a un modelo inicializado aleatoriamente. Para ambos resultados en conjunto se sugiere que el entrenamiento previo aumenta la robustez del ruido y que la información de los modelos lingüísticos monolingües y multilingües es complementaria. Y por otra parte,
La tokenización de sus palabras supera la tokenización basada en palabras en la mayoría de los idiomas, mientras que es más rápida de entrenar debido al menor tamaño de vocabulario. A modo de conclusión, podemos decir que este método planteado por los autores del texto Multifit es un método novedoso para el ajuste fino del lenguaje multilingüe y monolingüe de idiomas que superan a los modelos entrenados con más datos y en dos conjuntos de datos en varios idiomas. Además que para el entorno zero-shot, como para el entorno supervisado, presenta muy buenos resultados respecto a las distintas pruebas que se realizan con los archivos que se utilizan y las comparaciones con los otros modelos planteados. Muchas gracias, pido disculpas si es que algo no se entendió, pues estoy terminando un postoperatorio y les pido que si tienen alguna duda me la hagan llegar por el Discord para que se me haga más fácil contestar. Muchas gracias. Ya, señorita. Súper bien. Ahora, entonces, siguiente, don Nicolás Durán, por favor. Nicolás, ¿está por ahí? ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. Ya, voy a empezar. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Nicolás Durán y les voy a presentar el trabajo Multitask Deep Neural Network for Natural Language Understanding. Y ahí se pueden ver a los autores. Con respecto a la motivación, el contexto y la definición del problema, aprender las representaciones de texto en el lenguaje, la representación de texto en el espacio vectorial es fundamental para muchas tareas de comprensión del lenguaje natural. Dos enfoques populares son el aprendizaje multitarea, o MTL, y el preentrenamiento de modelo de lenguaje. MTL está inspirado en actividades de aprendizaje humano, en donde una persona puede aprender otra tarea más fácil si es que ya sabe otras tareas similares. Esto es útil que varias tareas se aprendan en conjunto, dado que el conocimiento aprendido en una tarea puede beneficiar a otras. Recientemente existe un interés creciente en aplicar MTL al aprendizaje de representación utilizando redes neuronales profundas. Esto por dos razones. Una, que el aprendizaje supervisado requiere grandes cantidades de datos etiquetados que sean específicos de la tarea, y MTL proporciona una forma eficaz de aprovechar estos datos supervisados, ya que se puede utilizar en varias tareas. Y la segunda razón es que el uso del aprendizaje de multitarea se beneficia de un efecto de regularización al aliviar como el overfitting, dado que son varias tareas y no es una sola tarea en específica. Y el preentrenamiento también es un enfoque popular. El preentrenamiento de modelos de lenguaje ha demostrado ser efectivo para aprender representaciones de lenguajes universales al aprovechar grandes cantidades de datos que son sin etiquetar. Y algunos ejemplos son como Elmo, GPT y BERT. Y en este trabajo se argumenta que MTL y el preentrenamiento de modelos de lenguajes se pueden complementar y se pueden combinar para mejorar el aprendizaje de representaciones de texto. Con respecto a la solución del problema, se propone una red neural profunda multitarea, MTDNN, para aprender representaciones a través de múltiples tareas de comprensión del lenguaje natural, NLU. Este modelo propuesto extiende un modelo propuesto el año 2015, también una red multitask para Representation Learning, y lo extiende al incorporar a BERT como subcapa de codificación de texto. En esta red que se propone aquí, las capas inferiores, que son la decodificación de texto, se comparten entre todas las tareas, mientras que las capas superiores son específicas para cada tarea. Y se combinan distintas tareas de NLU. Específicamente son 4, que es la clasificación de una sola oración, la similitud de texto, la clasificación de texto por pares y ranking de relevancia. Bueno, la contribución de este trabajo contribuye en que se combinan ambas fortalezas, las fortalezas de ambos enfoques que mencioné recientemente, que es el aprendizaje multitarea y el preentrenamiento de un modelo de lenguaje. El modelo propuesto, similar a BERT, se puede adaptar a una tarea específica mediante fine-tuning, pero a diferencia de BERT, la arquitectura utiliza también MTL. Bueno, y además se preentrena el modelo de lenguaje. Esta arquitectura no solo aprovecha grandes cantidades de texto de todas las tareas, sino que también se beneficia, como mencioné hace poco, del efecto de regularización, por lo que se obtienen representaciones más generales que se pueden adaptar mejor a nuevas tareas y dominios. Y es por esto que las representaciones aprendidas permiten la adaptación de dominio con sustancialmente menos etiquetas del dominio que las representaciones preentrenadas de BERT. Y aquí se puede ver el modelo propuesto, en donde, como se puede ver, las capas inferiores se comparten entre todas las tareas y las capas superiores representan cada una de las tareas que mencioné recientemente.
Bueno, ahora vamos a ir un poco más en detalle con esto, pero aquí se puede ver que las capas compartidas primero tienen el Lexicon Encoder, que es L1, y el Transformer Encoder con L2. Con respecto al Lexicon Encoder, mapea el input X en una secuencia de vectores de embedding como input. Y siguiendo lo propuesto de la arquitectura de BERT, el primer token, X1, es siempre el token de clasificación. Y si X fuera un par de oraciones, X1 y X2, se separan las dos oraciones con el token de separación. Luego en L2, el Transformer Encoder mapea el input de representación vectorial L1 en una secuencia de vectores de embedding contextual. Esta capa es un Transformer Encoder bidireccional multicapa, al igual que en BERT. Y con respecto a las tareas específicas, con respecto al output, el output de la clasificación de sentencia única, se calcula de la siguiente manera, en donde la probabilidad de que X sea etiquetado como una clase C se predice mediante una regresión logística como softmax, donde W es un vector de parámetros específicos de la tarea y X es el embedding contextual de L2 del token de clasificación. Y es muy similar con respecto al output de similitud de texto, con un input X1 y X2, donde la similitud se calcula con esta siguiente ecuación y X minúscula y W son los mismos, lo mismo que el output anterior. Bueno, en output de clasificación por texto por pares, esta explicación en honor al tiempo no voy a poder explicarlo muy bien, pero se aplica a razonamiento de múltiples pasos en lugar de predecir directamente la implicación del input. Y se mantiene solo un estado y se itera, eh, se refina de manera iterativa. En este caso hay una premisa P y una hipótesis H y tiene como objetivo encontrar una relación lógica R entre P y H. Entonces el output es este PR, que es una distribución de probabilidad entre todas las relaciones R. Y con respecto al output de relevancia, con un input pregunta-respuesta se calcula la puntuación de relevancia como se puede observar aquí en esta ecuación. Con respecto al procedimiento de entrenamiento, el entrenamiento consta de dos etapas, que es el preentrenamiento y aprendizaje multitarea. Con respecto al preentrenamiento, se sigue lo mismo que el modelo BERT, en donde los parámetros se aprenden mediante modelado de lenguaje con máscara y predicción de la siguiente oración. Con respecto al aprendizaje multitarea, como se puede ver aquí en esta primera captura, se usa gradiente descendente estocástico basado en mini-batch para aprender los parámetros del modelo. Con respecto a las tareas de clasificación, se utiliza cross entropy loss como objetivo. Con respecto a la similitud de texto, el error cuadrático medio como objetivo. Y para las tareas de ranking de relevancia, se minimiza la log likelihood negativa. Con respecto al diseño experimental, se evalúa la arquitectura en tres benchmarks populares de NLU, que es GLUE, SNLI y SciTail. Se compara la arquitectura con modelo de estado del arte, incluido BERT, que sería el baseline, y se logra demostrar la eficacia de MTL con y sin fine-tuning del modelo utilizando GLUE y con adaptación de dominio utilizando SNI y SciTail. La implementación se basa en la implementación de PyTorch de BERT, y aquí se pueden ver las métricas para cada uno de los corpus que se va a comparar. Y aquí se pueden ver los resultados experimentales. Primero, con respecto a GLUE, la primera tabla es con respecto al test set de GLUE y la segunda es con respecto al depth set de GLUE. En esta primera tabla los resultados del estado del arte están en negrita y los resultados a la par o superior al desempeño humano están en azul. Bueno, aquí describir un poco rápido que BERT Large es el modelo grande de BERT. MTDNN también se utiliza BERT Large preentrenado para iniciar las capas compartidas. Y MTDNN No Fine Tune es la red, pero sin hacer fine tuning con respecto a las tareas. También están los resultados experimentales con respecto a SNLI y SciTail, donde se utiliza, se mide la adaptación de dominio, donde, bueno, en esta primera tabla se toman muestras aleatorias del 0,1%, el 1%, del 10% y del 100%, obteniendo 4 datasets y se obtienen las distintas mediciones. Y en esta otra tabla se utiliza la muestra de entrenamiento completa de todo el dominio. Y aquí está el gráfico de esta tabla, como se puede observar. Entonces, con respecto a la discusión de los resultados y los alcances, la arquitectura propuesta supera casi todos los sistemas existentes en casi todas las tareas, creando nuevos resultados del estado del arte en 8 tareas GLUE. La representación MTDNN permite una adaptación de dominio mucho más eficaz que la representación preentrenada de BERT. La ganancia se atribuye principalmente al uso del multitask learning para refinar las capas compartidas, y las mejoras sobre BERT son mucho más sustanciales para las tareas con menos datos de entrenamiento en el dominio que aquellas con más etiquetas en el dominio.
Y bueno, como se puede ver en la tabla anterior, MTDNN sin fine-tuning aún supera BERT Large en varias tareas. Con respecto a Sightale, se indica que las representaciones aprendidas por la arquitectura son más consistentemente efectivas para la adaptación de dominio. Y también cuanto menos ejemplos, aquí como se puede ver en el gráfico, cuanto menos ejemplos de entrenamiento se usen, mayor es la mejora que se ve con respecto a BERT, de MTDN con respecto a BERT. El rendimiento de la arquitectura en los conjuntos de los conjuntos de datos SNLI y Sightale es mejor que en modelos existentes, y la arquitectura propuesta obtiene un rendimiento excepcional en la adaptación de dominios. Con respecto a las limitaciones, o mejor dicho, a las mejoras futuras que tienen los autores, se incluye una comprensión más profunda de la estructura compartida de modelos en MTDL, entrenamiento más efectivo que aprovecha la relación entre múltiples tareas, otra forma de incorporar la estructura lingüística del texto de una manera más explícita y controlable, y verificar si la arquitectura es resiliente contra ataques de adversarios. Y ya como conclusión, bueno, en este trabajo se propuso el modelo MTDNN para combinar aprendizaje multitarea con preentrenamiento de modelos de lenguaje para aprendizaje de representación de lenguaje. La arquitectura obtiene nuevos resultados del estado del arte en 10 tareas NLU y en 3 benchmarks populares distintos. Y la arquitectura propuesta también demuestra una capacidad de generalización excepcional en experimentos de adaptación de dominio. Esa sería mi presentación. Muchas gracias. Ya, joven Nicolás. Siguiente presentación, Camilo Núñez, por favor. De Camilo, ¿puede comenzar, por favor? Ya, ¿me confirman si se escucha? Se ve y se escucha. Ya, perfecto. Entonces, buenas tardes a todos. Mi nombre es Camilo Núñez y a continuación voy a hacer la presentación del texto que escogí, Grover, Defending Against Neural Fake News, escrito por Rowan Seller y compañía. Entonces, a modo de motivación debemos entender que las fake news, como aquellas noticias, obviamente falsas, que son difundidas, por ejemplo, con el objetivo de obtener beneficios económicos, publicitarios, influenciar sobre las opiniones de un grupo, o por ejemplo sobre eventos electorales, lo que hemos visto, por ejemplo, últimamente, de hecho. Entonces, frente a esto, es importante identificar y contener las fake news para evitar su diseminación a gran escala, sobre todo en la red. Y para ello podemos utilizar modelos generativos conocidos, como por ejemplo BERT o GPT, con el objetivo de combatirlas. El tema es que estos modelos están limitados a generar textos en ambientes no controlados. O sea que estos textos, increíblemente, generan textos altamente realistas, lo cual a su vez también limita la variación en la generación. Y por lo tanto, esto produce la necesidad de tener modelos capaces de generar textos altamente realistas, pero que estén sometidos a ambientes controlados, como por ejemplo sujetos a la metadata. Entonces, esto nos hace entender que los mejores modelos para generar fake news también son los mejores modelos para poder detectarlas. Entonces, frente a esta situación es que se desarrolla Grover, que es un modelo dinámico que hace uso del entrenamiento adversario por medio de dos componentes. Por un lado tenemos al adversario, el cual genera fake news a partir de ciertos atributos dados por el modelo, que en este caso es la metadata, y por otro lado tenemos al verificador, el cual clasifica qué noticias son reales y cuáles son falsas. En este caso, el verificador tiene acceso a noticias reales y obviamente a noticias falsas, que son las que hace el adversario. Y de este modo, Grover es capaz de generar textos como también clasificarlos según obviamente la metadata que se le va ingresando al modelo. Entonces, para comprender cómo funciona Grover, primero debemos recordar que la probabilidad de un documento X se puede modelar como el producto de las probabilidades condicionales que genera cada uno de los tokens del documento. Ahora, es importante considerar que una noticia no se compone tan solo de un único documento, sino que puede incluir un título, a los autores, el cuerpo en sí de la noticia, etc. Entonces, de este modo podemos entender que una noticia se puede generar a partir de ciertas componentes o fields.
los cuales además podemos modelar, como dije anteriormente, como la probabilidad conjunta de estos. Y es en este caso que Grover hace uso de estos fields y considera variables como por ejemplo el sitio web de publicación de la noticia, la fecha en que se publicó, los autores, el encabezado y además el cuerpo de la noticia en sí. Y de este modo modela esta probabilidad conjunta en una sola. Y luego el entrenamiento adversario considera esta probabilidad. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el flujo de Grover para poder generar un artículo, que de hecho es para generar un artículo antivacunas. En el primer paso, en el paso A, el adversario genera el cuerpo de la noticia a partir del sitio en donde podría venir la fecha y un titular. Entonces, de este modo se genera el body y luego se pasa al paso B, que en este caso el adversario genera un autor con los datos anteriores y ahora además con el cuerpo que generó en el paso A. Y finalmente va al paso C, en donde el adversario genera un titular mucho más apropiado al que ya existe, pero ahora con la noticia creada. Entonces, con respecto al diseño experimental con el que se ejecutó Grover, particularmente se utilizó el dataset Real News, que es un dataset creado por los autores, y corresponde a un corpus de noticias que obviamente viene con su respectiva metadata y se obtiene desde Command Crow. En total se scrapearon 5.000 sitios según los datos que iban indexando desde Google News. Y lo interesante es que todo lo hicieron por si acaso con Newspaper Python. Ahí está el link por si a alguien le interesa utilizarlo. Y consideraron además fechas que van desde diciembre del año 2016 hasta abril del año 2019. Y como dato también, el dataset pesó en total 120 gigabytes. Y además tenemos que utilizaron 3 tipos de arquitectura para poder evaluar Grover: una arquitectura base o Grover Base de 12 capas y 128 millones de parámetros, que es similar a la arquitectura de GPT-1 y de BERT Base; una segunda arquitectura que es Grover Large con 24 capas y 355 millones de parámetros, que está a la par con la arquitectura de BERT Large; y una tercera arquitectura que es Grover Mega, que está compuesta por 48 capas, 1500 millones de parámetros y es similar a GPT-2. Por último, también como dato interesante, el tiempo de entrenamiento de las 3 redes fue de 2 semanas, utilizaron TPU en Google Cloud y el costo total del entrenamiento fue de $25.000. Entonces, con respecto a los experimentos, como primera validación de Grover, se hizo una comparación entre 2 modos. El primer modo es el unconditional, en donde no existe un contexto dado, o en este caso metadata, y solo se genera el cuerpo de la noticia. Y un modo conditional, donde sí se provee toda la metadata como contexto y se genera el cuerpo. Y en ambos casos se va a medir la perplexity sobre el texto del cuerpo de la noticia que se está generando. Entonces, en la figura se puede ver que Grover mejora sus resultados cuando se le provee la metadata. Y además, la perplexity baja en ambos casos, tanto a nivel de conditional como la unconditional, a medida que se aumenta el número de parámetros de la red. Y si bien GPT también tiene una baja de perplexity cuando se aumentan los parámetros, Grover sigue estando por debajo de 5 puntos en ambos casos. Y esto se podría deber particularmente a que GPT, por ejemplo, está entrenado con OpenAI WebText, que es el corpus con el que entrenan, y que particularmente no solo tiene noticias, sino que tiene muchos datos más. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el segundo experimento que se realizó, que en este caso se consideró la evaluación de un grupo de personas sobre los textos que iba generando Grover. En este caso se utilizó como métrica Nucleus Sampling. Entonces, los textos que se están generando se consideran dentro de 4 clases. Están los Human News, Machine News, Human Propaganda y Machine Propaganda. En el caso de Human News, son artículos escritos por humanos; Machine News, escritos por Grover usando metadata; Human Propaganda es artículos de humanos de propaganda obtenida de los sitios web; y Machine Propaganda son artículos escritos con Grover condicionados a metadata de propaganda. Entonces, luego se le preguntó a un equipo de personas contratadas en Amazon Mechanical Turk, que es el crowdsourcing de AWS, para que calificaran los textos en 3 dimensiones. La primera dimensión es la consistencia en el estilo de escritura del texto; la segunda es la sensibilidad del contenido; y la tercera es la confiabilidad del contenido. Entonces, en este caso la figura muestra una tendencia que es bastante interesante, y es que, ya que aunque la calidad de las noticias escritas por Grover no es tan alta como la noticia obviamente escrita por un humano, el modelo muestra ser experto en reescribir la propaganda, considerando que el índice de confiabilidad aumenta de 2.19 a 2.42 cuando Grover reescribe propaganda humana. Un dato bastante interesante.
Entonces, acá, por ejemplo, con el tercer experimento, se consideraron ahora 4 tipos de discriminadores de fake news para hacer el entrenamiento. Se va a considerar Grover, GPT-2, BERT y Fastex. En el caso de los primeros 3, se va a considerar la variación dentro de sus parámetros. Entonces, análogo a esto además, se van a considerar 2 tipos de configuraciones, una configuración Ampere y una configuración Pair. En el caso del Ampere, el discriminador recibe artículos de noticias únicas y debe clasificar cada uno de forma independiente como si fuese o una máquina o un humano. En el caso de la configuración Pair, el discriminador va a recibir 2 artículos de noticias con los mismos metadatos, obviamente, pero en este caso uno real y otro generado. Y en el caso de hacer la discriminación de una historia escrita por máquina, se le debe asignar obviamente una probabilidad más alta, a diferencia del artículo escrito por un humano. Entonces, en el caso de acá se muestra la tabla donde está la accuracy de cada uno de los de los discriminadores versus las configuraciones. Y hay bastantes tendencias. Primero, la configuración PER parece ser mucho más fácil de clasificar que la configuración Ampere, lo que sugiere que es difícil para los modelos ajustar sus predicciones en estos casos. Segundo, el tamaño del modelo es muy importante para la clasificación. Y en este caso, el uso de Grover para discriminar las generaciones hechas por Grover da como resultado aproximadamente un 90% de precisión en casi toda la gama de tamaños. Sin embargo, si se utiliza un generador más grande, la precisión cae por debajo del 81%. Y ocurre además algo a la inversa, que es cuando el discriminador también es mayor. O sea, la precisión en este caso es superior al 98%. Y finalmente, en tercer lugar, otros discriminadores funcionan peor que Grover en general, incluso cuando cuando se controla el tamaño de la arquitectura de estos. Y particularmente es eso, y también lo que mencionaba, Grover discrimina muy bien los textos hechos por Grover. Y eso, de hecho, eso es uno de los alcances, y es que los textos que genera Grover no son fáciles de clasificar para modelos más complejos, como por ejemplo BERT o GPT, lo cual lo hace bastante interesante para poder crear nuevas noticias. Y además, con respecto a que Grover es bastante fácil de implementar, por ejemplo, en redes más pequeñas, lo cual además es fácil de llevar a plataformas que analicen grandes cantidades de texto, por ejemplo, sitios de noticias y cosas similares. Entonces, a modo de conclusión, tenemos que Grover sirve para poder detectar fake news y además para poder generarlas. Y lo interesante es que utiliza el modelo de agentes adversarios para poder entrenarlos, incluyendo lo más importante, que es el contexto hecho a partir de la metadata. Y además, algo que es importante, que puede generar texto a partir de una plantilla y que, por ejemplo, podría tomar noticias reales, cambiarle los diálogos e incluso agregar comentarios a esta. Ahí está el link de referencia. Esa fue la presentación. Muchas gracias. Me habían saltado, me parece, se ve bien, ¿no? Sí, se ve. Ya, vale. Buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros les vamos a presentar el paper Cross-Lingual Language Model Pre-Training, desarrollado por investigadores de Facebook. Bueno, en los últimos años se han logrado grandes avances en el campo del procesamiento del lenguaje natural. En noviembre del 2018 llegó BERT, el cual fue SOTA en 11 tareas distintas de NLP, lo cual marcó un antes y un después en el área del procesamiento del lenguaje natural, y cada vez los modelos se han ido haciendo más grandes, precisos y accesibles a la comunidad. Pero históricamente, para el desarrollo de estos modelos, se asume que estamos trabajando con el idioma inglés, es decir, se entrenan y evalúan los modelos en este idioma, dejando prácticamente de lado a los demás, como lo puede ser el español, francés o italiano. Y un problema típico que se presenta por el sesgo del inglés es la ausencia de datos para entrenar estos modelos tan grandes en otro idioma sin caer en overfitting. Entonces el problema consiste en cómo podemos obtener un modelo que tenga la capacidad de soportar múltiples lenguajes, en este caso que sea capaz de soportar el español, portugués, inglés, italiano y francés. Como contribución, presentan un nuevo modelo no supervisado para aprender representaciones multilingües e investigan el uso de 2 tareas clásicas, MLM y CLM. Introducen objetivos de aprendizaje supervisado que mejora el preentrenamiento multilingüe cuando se tienen datos de 2 sentencias iguales pero en distintos idiomas, a lo cual denominan TLM. También demuestran que los modelos multilingües
pueden proporcionar mejoras significativas en la perplejidad de idiomas con pocos datos. Como detalle de la propuesta de solución, preprocesan todos los idiomas usando el mismo vocabulario con BPE, Byte Pair Encoding, lo que mejora en gran medida el espacio de embedding entre idiomas que comparten el mismo alfabeto. Para la tarea MLM se utiliza prácticamente la misma configuración que en BERT, es decir, se toman el 15% de los tokens de las sentencias y el 80% de las veces se reemplazan estos por más, el 10% de las veces se reemplazan por un token aleatorio y el 10% de las veces se deja el token igual. Para la tarea TLM se utiliza MLM con dos sentencias iguales pero en distintos idiomas. En la imagen se puede apreciar que se usa una sentencia en inglés y la otra en francés. Entrando un poco más en detalle, para las tareas CLM y MLM se considera un batch de 64 con sentencias de un mismo idioma y con un largo de 256 tokens cada sentencia. Para mitigar un poco el problema de balance de clases, se utiliza una función multinomial con probabilidades Q sub i para mostrar los distintos idiomas al momento de crear el batch. En la ecuación de Q sub i, alfa es una constante que en este caso se deja igual a 0.7 y n sub i corresponde al número de sentencias disponibles en el corpus del idioma i. Con esto se trata de que los idiomas con pocos datos se muestren un poco más en el proceso de entrenamiento. Para la tarea TLM con MLM se va alternando entre una y otra con una elección del batch similar a la anterior. En todos los experimentos se utiliza como base la arquitectura típica del transformer, la que se puede apreciar en la slide, que consta de 1024 unidades ocultas, 8 cabezales, función de activación Hello y dropout igual a 0.1. Para el entrenamiento se utiliza Adam como optimizador con Word Up Lineal, que incrementa la tasa de aprendizaje linealmente desde 10 a la menos 4 hasta 5.10 a la menos 4. ¿Cómo se evalúa? Se compara con el estado del arte de los datasets XNLI, WMT14 y WMT16. Para ello las métricas que utiliza son las típicas, Accuracy, Perplexity, Blue y medida de distancia para el caso de Crosslingual por Embedding. En la tabla 1 se muestra la accuracy obtenida en el dataset XNLI y el triángulo o el delta es el promedio considerando todos los idiomas. Lo importante acá es que se demuestra que el uso de TLM con MLM mejora bastante el estado del arte. En la tabla 2 las métricas que se utiliza es Blue y los resultados en negrita son las mejoras. Se prueban distintas inicializaciones para el encoder y decoder del transformer, llegando a la conclusión de que lo mejor era utilizar ML en ambos. En la tabla 3 se muestra el caso de rumano-inglés en unidireccional, bidireccional y finalmente bidireccional con BT. Lo importante en este caso es ver que MLM igual tiene el mejor rendimiento posible. Y en la tabla 4 se aprecia la mejora en perplejidad a la medida que incorporamos más idiomas en el proceso de entrenamiento. Si tenemos 13 idiomas, logramos reducir la perplejidad, por ejemplo, en el lenguaje nepalí. En la tabla 5, para el cross-lingual Word Embedding no supervisado, se observa una mejora en términos de similitud coseno y distancia euclidiana. Bueno, como conclusión, se muestra por primera vez el impacto de los modelos cross-lingual. Muestran que en ambas tareas, tanto CLM y MLM, proveen buenas características multilingües que pueden ser utilizadas para preentrenamiento. Se mejora la perplejidad en idiomas con pocos datos, como lo es el nepalí. XLM supera el estado del arte en el dataset XNLI sin utilizar TLM. Y cuando utilizamos este nuevo objetivo que es TLM con MLM, se mejora incluso más el resultado anterior. Y como aspectos prácticos, en el GitHub tienen disponibles dos modelos preentrenados, uno que soporta 17 idiomas y otro que soporta 100. También ponen a disposición una demo en Jupyter para que lo puedan probar. En esta demo se muestra que al modelo se le pasan 6 sentencias en distintos idiomas, obteniendo una representación vectorial para cada una de ellas. Y estas representaciones vectoriales son las que se utilizan después para fine tuning, incluye XNLI. Gracias por escucharme. Esa es la presentación. Ya voy. Ahora sí, gracias Jan por comenzar, no podía comunicarme. Continúa entonces. Creo que Jorge Pérez continúa ahora, ¿verdad? Sí, yo voy. Por favor, Jorge. Bien, ¿se ve? ¿Se ve? ¿Se ve bien? Ya, perfecto. Comience nomás. Un segundito que me pongo cronómetro. Y ya. Bueno, mi nombre es Jorge Pérez y hoy les voy a presentar acerca del paper Stuttgart Incorporating Language Structures into Protraining for Deep Language Understanding.
Entonces, partimos primero dando un poco de contextualización, donde sabemos que los modelos de lenguaje preentrenados han sido claves este último tiempo para muchas tareas de Natural Language Understanding. Trabajos como COBE, ELMO, GPT y últimamente BERT han sido como los mejores modelos que se han logrado, y específicamente BERT ha roto múltiples como récords en muchas tareas de NLU. Entonces, recordando un poco lo que es BERT, es un modelo que utiliza un transformer bidireccional para codificar oraciones. Entonces, por ejemplo, acá tenemos en la arquitectura del transformer, y cada oración que se compone de tokens, donde está W1, W2, W3, se ingresan a este transformer. Y el método de preentrenamiento que se menciona es que ellos enmascaran ciertos tokens del input, y el modelo tiene que intentar predecir qué palabra debería ir en esa posición enmascarada en base al resto de palabras que hay en el input. Además, hay una tarea adicional de predecir el orden de las oraciones. Esto es que le llega un par de oraciones y tiene que predecir si la segunda oración es la siguiente después de la primera o no. Y los autores de StructBERT, de este paper que estoy presentando, argumentan que los autores en BERT no utilizan al máximo las estructuras del lenguaje. ¿Esto qué quiere decir? Que no utilizan como la estructura inherente del lenguaje en cuanto al orden de las palabras de manera explícita. Entonces, ¿qué es lo que los autores proponen? Integrar estructuras de lenguaje al preentrenamiento de BERT mediante la creación de dos nuevas subtareas. Estas dos nuevas subtareas, la gracia que tienen es que permiten modelar explícitamente las estructuras de lenguaje, y demuestran en varios baselines que StructBERT supera a varios modelos del estado del arte en una amplia gama de tareas de NLU. Entonces, pasemos a ver un poco más acerca de StructBERT. Tenemos que primero que la estructura de StructBERT, valga la redundancia, es exactamente la misma estructura que vimos en BERT, es decir, es un transformer en el fondo. Y lo único que varía es que le agregan los nuevos objetivos de entrenamiento. En específico le agregan dos objetivos, el Word Structural Objective y el Sentence Structural Objective. Entonces el primer objetivo va más enfocado a la estructura del lenguaje dentro de una oración. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Ellos, adicional a la tarea original de BERT, de predecir la palabra enmascarada, ellos también agregan una tarea adicional que es de decir el orden correcto de las tokens de la secuencia. Y para esto al input lo que hacen es elegir tríos de palabras y los desordenan. Como se puede ver acá, se desordenaron estos tres tokens, y BERT tiene que, además de predecir obviamente las palabras que irían en las máscaras, también el orden correcto de estos tres tokens desordenados. Entonces, ¿qué logran con esto? Capturar de manera más explícita la estructura del orden del lenguaje dentro de una oración. Y por otro lado, el objetivo de Sentence Structural Objective es como una extensión del objetivo de ordenar las oraciones, donde acá, además de poder ordenarla viendo si es como la oración siguiente, también puede ser que la oración sea una anterior, o incluso que sea una que no esté relacionada con la primera oración. Entonces tiene tres alternativas en vez de dos. Y bueno, entonces pasamos a ver ahora el setup experimental que hicieron para este trabajo, en donde se probaron principalmente dos modelos, que siguiendo la línea de BERT, donde hay un modelo base y un modelo large, donde básicamente varían en el tamaño de estos. Como se puede ver, el base tiene solamente 12 layers, mientras que el large tiene 24, y así con los otros parámetros del modelo son más grandes en el large. Y ambos modelos fueron preentrenados de cero en los documentos del English Wikipedia y VocCorpus. Y se evaluó en el Glue Benchmark, SNLI y Square. Entonces, en cuanto a los resultados del Glue Benchmark, el cual es una colección de 9 tareas de NLU, donde evalúan distintas como propiedades que se buscan tener en un modelo de lenguaje, se fine-tunó el modelo para cada una de estas 9 tareas, y se reportan los scores que se pueden ver en la tabla. Acá, para guiarnos un poco, tenemos primero que los modelos que tienen un asterisco son modelos que son ensembles, y mientras que los que no tienen asterisco son modelos simples.
Entonces podemos ver que el modelo simple Stubbert Large y el ensemble más en específico superan a la mayoría de los modelos con los que se comparan, como los de arriba, que sería el BERT Large, en verdad varios variaciones de BERT, MTDNN, lo presentaron antes, pero sin embargo no logra superar a los ensembles de XLNet, Roberta, ADB Roberta, pero sin embargo los autores también, como para mostrar un poco la potencia de de estas nuevas tareas, entrenaron otro modelo que era Stubbert Roberta, que básicamente lo que hacen es tomar el Roberta ya entrenado y entrenarlo aún más, pero con las tareas nuevas que los autores proponen de estructura de lenguaje. Y con esta última versión se logran de resultados del estado del arte, que superando a Roberta y a ADB Roberta, en varias de las tareas de Glue Benchmark. Por otro lado, en SNLI, que es una tarea de Natural Language Inference, en donde básicamente se evalúa la habilidad de un modelo para inferir la relación semántica entre dos oraciones, en donde se utiliza el dataset de Stanford Natural Language Inference, por eso SNLI, y se mide la accuracy al predecir la relación entre oraciones. Acá se comparó el modelo de Stubbert Large con otros modelos populares como GPT, BERT, MTDNN, SJRC, y se puede ver que tanto en la versión de desarrollo como de testing se logró superar a todos estos otros modelos. Finalmente también se evaluó el modelo en el dataset Squad versión 1.1, el cual se relaciona con la tarea de Extractive Question Answering, donde básicamente en base a una pregunta hay que extraer la respuesta correcta de un párrafo que se le da. Acá lamentablemente los autores no publicaron sus resultados en el testset, porque al momento de publicación todavía no tenían disponible, pero se puede ver que por lo menos en el set de desarrollo lograron, tanto en ensemble como single de Stubbert Large, resultados bastante buenos, aunque no logran superar a XLNet en su mejor versión. Finalmente también los autores hacen un estudio un poco para ver el efecto que tiene cada una de estas nuevas tareas que ellos integran en BERT. Y en específico lo que hacen es tomar la versión de Stubbert base e irle quitando estos objetivos nuevos. En específico primero le quitan el Word Structure y después el Sentence Structure. Entonces acá se puede ver cómo van variando las accuracy, bueno, el desempeño en verdad de Stubbert base, cuando uno le quita uno u otro objetivo. Entonces en general lo que se puede rescatar de acá es que para las tareas que son de una oración, como COLA y SST2, la tarea de Word Structure es mucho más relevante, y de hecho, si podemos ver acá, por ejemplo, en COLA, baja de un 85.8 a un 81.7, si le quitamos esa tarea, mientras que en cambio la de Sentence Structure no es tan importante, no baja tanto el accuracy. Lo mismo pasa con SST2. Mientras que en las tareas que implican pares de oraciones, como MNLI, SNLI, QQP y Squad, es más importante la tarea de Sentence Structure, que en el fondo tiene bastante sentido porque justamente estas tareas como que de cierta forma implican ordenar un poco pares de oraciones. Por eso es bastante importante la tarea de Sentence Structure. De hecho, incluso en SNLI se puede ver que incluso hasta disminuye cuando uno le agrega, cuando uno le quita Word Structure, aumenta la accuracy. Pero en cambio, si uno le quita Sentence, claramente disminuye. Entonces, para concluir un poco, se presentó este nuevo modelo que se llama Struckbert, que incorpora la estructura del lenguaje en palabras y oraciones al preentrenamiento de BERT. Se evalúan múltiples tareas de NLU, incluyendo el Glue Benchmark, SNLI y Squad versión 1.1, y se lograron resultados que superan el estado del arte en varias de estas tareas. Muchas gracias. Ahora sí, gracias Jorge, ¿verdad? Y Sí. por último, Ignacio. Sí. Hola, vamos a presentar Hola. y Camila. Somos los penúltimos, después te toca a Diego Ibarra, que no está en la lista, pero somos los penúltimos. No, el profesor me dio solamente hasta ustedes. Diego también, ¿Diego está por ahí? Sí, aquí estoy.
Ya, perfecto. Ya, voy a comenzar. Ujú. Con Ignacio vamos a presentar el paper de KVERT, Enable Language Representation with Knowledge Graph, que lo hicieron estos 6 humanos chinos en el 2019. Siguiente, por favor. Bueno, a modo de motivación, ya como hemos aprendido en estas clases, la incorporación de conocimientos de dominios es una tarea como súper relevante para campos específicos de estudio, como puede ser medicina, ciencia, leyes, finanzas, entre otros. Entonces, ¿qué hacen estos autores? Toman este problema y lo tratan de resolver. Podemos mencionar que los modelos para Language Representation, como BERT, se pre-entrenan en corpus grandes de dominio abierto y tienen súper buenos resultados para obtener representaciones lingüísticas generales, ¿ya? Sin embargo, no tienen el mismo buen rendimiento en tareas basadas en conocimiento específico, como lo son los mencionados anteriormente. Por lo tanto, un problema es la adquisición de estos conocimientos durante el preentrenamiento. Es posible en estos modelos de representación lingüística, pero es súper costoso y podría llegar a ser ineficiente, porque podríamos tener muchos conocimientos y puede perder el significado, el sentido original de lo que queremos conocer. Siguiente, por favor. Bueno, la solución que proponen los autores es KVERT, un modelo de representación de lenguaje basados en grafos de conocimiento, ¿ya? En los que se inyectan tripletas en las frases como conocimientos del dominio, por lo que es una súper buena opción para resolver problemas basados en conocimientos que requieran áreas expertas. KVERT puede inyectar súper fácilmente el conocimiento del dominio en modelos equipados con grafos de conocimiento sin necesidad de preentrenarse por sí mismo, porque son capaces de cargar los parámetros del modelo desde BERT preentrenado. Entonces usa BERT como base. La adquisición de estos conocimientos que mencionamos anteriormente durante el preentrenamiento es posible con estos grafos de conocimientos, y la gracia es que se puede dotar entonces el modelo de conocimientos de estos dominios, mejorando el rendimiento de las tareas específicas, mejorando la interpretación, y además reduciendo el costo de preentrenamiento cuando son grandes datos a gran escala. ¿Qué encontraron los autores con respecto a esto? Que tienen 2 desafíos para integrar este conocimiento. El primero es un espacio vectorial heterogéneo, y el otro que puede haber knowledge noise, que es básicamente excesivo conocimiento que puede finalmente desviar la frase del significado correcto, que sería este ruido de conocimiento. Para esto entonces propusieron esta representación bidireccional basada en BERT, que es compatible con cualquier modelo otro BERT que ya hemos mencionado, como Roberta y los otros, ya que tiene los mismos parámetros. De hecho, más adelante se menciona un paralelo entre BERT y KVERT. Y además que puede incorporar conocimiento del dominio sin necesidad de este heterogéneo espacio heterogéneo de embedding y el ruido. Ya, ¿cómo funciona este modelo? La arquitectura consiste en 4 módulos. La primera, la capa de conocimiento; la segunda, una capa de embedding; la tercera, una capa de visualización; y la última, una máscara de transformer. Como se ve ahí en el esquema, tenemos una frase de input de ejemplo que es Tim Cook is currently visiting Beijing now. Esta frase de input pasa a la capa de conocimiento e inyecta las tripletas relevantes desde un grafo de conocimientos, como el que está ahí en naranjito arriba a la derecha. Transformando entonces la frase original en un árbol de frases rico en conocimiento. Luego este árbol de frases se introduce simultáneamente en una capa de embedding y en la capa de visualización. Posteriormente se convierte en una representación de embedding a nivel de token y en una matriz visible que se mostrará más adelante. Esta matriz visible se usa para controlar el área visible de cada token, impidiendo el cambio del significado de la frase original, y por lo tanto impidiendo lo que mencionamos anteriormente, que era el ruido de conocimiento. Siguiente, por favor. Esto corresponde a la construcción del árbol de la sentencia en la capa de conocimiento. La primera corresponde a kQuery, que son todas estas entidades o tokens identificadas en la sentencia son consultadas al grafo de conocimiento recuperándose estas tripletas, que era la parte naranja del esquema anterior. Y segundo, KInject, donde se inyecta la información de estas tripletas en la sentencia.
Entonces obtenemos unas posiciones, o sea, posiciones correspondientes conformando un árbol de tokens, enriqueciendo el contexto. Entonces tenemos una palabra y las representaciones aledañas que le dan contexto y sentido. Siguiente, por favor. Ya, acá tenemos la representación del embedding. En la parte superior tenemos, si se fijan o se recuerda la frase original del ejemplo, que era Tim Cooks, ya, acá viene de manera desplegada, y luego pasa por una soft position embedding, donde se le asignan estos numeritos que ven ahí. Como pueden ver, estos numeritos en algunas partes se repiten porque son en la misma posición que se encuentra en el árbol de la sentencia original, que estaba abajo, a la izquierda. Y a esto se le asigna un segmento de embedding con estas letras que luego sirven para armar la matriz visible y permitir así, o sea, reducir el ruido de conocimiento. Dale, Ignacio. Ya. Con respecto a la matriz de visibilidad, que es el mecanismo que los autores ocupan para poder incluir el mecanismo de atención dentro de la representación obtenida del grafo de conocimiento, ellos lo que hacen es implementar una matriz que funciona como lo que aparece a la izquierda, en lo cual dos términos van a aparecer dentro de esta matriz como un cero en la intersección de sus columnas, de su columna y su fila, si es que pertenecen a la misma rama de este árbol que se forma aquí, este sentence tree. Entonces, si pertenecen esos términos a la misma rama, van a estar en esta matriz de visibilidad con un cero, de lo contrario van a aparecer con un menos negativo. Y el efecto que tiene eso es que cuando pasan esto por el mecanismo de autoatención clásico de Transformers, que eso es lo que aparece a la derecha, dentro del argumento de la softmax aparece acá esta matriz M. En el caso de que los términos no pertenezcan a la misma rama y por lo tanto no estén relacionados, entonces esa M va a tomar menos negativo y por lo tanto todo lo que está dentro de la softmax va a tomar un valor de menos negativo y la softmax va a predecir un cero. Caso contrario, en el caso en que los términos sí estén dentro de la misma rama y por lo tanto estén relacionados, al hacer esto cero, entonces uno recupera la normalización común de los transformers y entonces se deja que pase la información a través de este puntaje que después es multiplicada por el vector de values en un transformer normal con autoatención. Así, esta es una representación que hacen ellos para describir su mask transformer. La idea del mask viene de esta capacidad que tiene esta matriz de codificar esta idea de dejar pasar solamente las relaciones relevantes y de esa forma reducir el knowledge noise, de forma que para calcular el embedding de representación de un término, el modelo pueda aprender a través del grafo de conocimiento las relaciones que vale la pena mantener entre estos embeddings que se van generando a través de las distintas capas de atención, el mask self-attention, que componen este mask transformer. Y esto ya compone la última parte del diagrama inicial. Después eso se puede alimentar a un modelo de alguna tarea NLP como clasificación o sequence labeling. Y para validar esto, los autores ocupan varios corpus, varios datasets. Por ejemplo, ocupan dos corpus para preentrenar arquitecturas de BERT, con las cuales calcular los embeddings iniciales. Ambas son en chino, en lengua china. Está WikiZH y WebTextZH. Y también ocupan tres grafos de conocimientos, CNVpedia y Hownet y Medical KW. Le evalúan con Accuracy F1 y comparan tanto la implementación de Google de BERT como su modelo, que es KBERT, y un BERT simple. Las tareas o los datasets sobre los cuales prueban esto son todos estos que aparecen a la izquierda, que en realidad son
datasets que componen un montón de tareas, por ejemplo, Question and Answering, hay otro de Named Entity Recognition también, y lo que observan a raíz de eso es, primero que todo, que no es significativa la diferencia con respecto a Google BERT, sí es constantemente, se da de manera constante que KBERT es superior a BERT en todas las tareas. Sin embargo, encuentran que al ocupar distintos grafos de conocimiento, obtienen mejores resultados para distintos tipos de tareas, lo que les lleva a concluir estas tres cosas bastante importantes. La incorporación de grafos de conocimiento en tareas de análisis de sentimiento, por ejemplo, parece no tener efectos en términos de desempeño. Y su razonamiento detrás de eso es que el sentimiento asociado a una sentencia o frase, en su gran mayoría puede ser juzgado simplemente viendo el contenido de la sentencia y no es necesario tener conocimiento contextual sobre las frases o los tokens que están ahí. En grafos de conocimiento de lenguaje, que son grafos que unen sinónimos, por ejemplo, se desempeñan mejor que grafos de conocimiento enciclopédicas, que son grafos de conocimiento como ConceptNet, que lo que hacen es unir cosas que se ocupan dentro de otras. Por ejemplo, un motor es algo que está dentro de un automóvil, etc. Y estos grafos de lenguaje parecen desempeñarse mejor en tareas de similaridad semántica, como por ejemplo, si dos preguntas tienen la misma intención, que es una de las cosas que medía uno de los datasets de la izquierda, o si dos sentencias tienen significados similares. Y para tareas de Question and Answering y Named Entity Recognition, los grafos de conocimiento enciclopédico son bastante mejores que un grafo de lenguaje, o al menos le entregan información más útil. Por lo tanto, la conclusión aquí importante es que al momento de entregar información contextual al modelo en forma de un grafo de conocimiento, es relevante el grafo que es ocupado para la tarea que se quiere desarrollar. Dentro de los aportes y conclusiones que hacen, es que el modelo propuesto es compatible, como dijo Camila en un principio, con cualquier modelo BERT preentrenado, por lo tanto reduce los costos de preentrenamiento, además de disminuir el problema de GES y KN. Dotan al modelo de conocimiento contextual que mejora su desempeño en tareas específicas de dominio, no tan marcadamente en tareas generales, y superan definitivamente en todos los problemas a la versión tradicional de BERT, en todos los datasets anteriormente mencionados. Eso es. Perfecto, Camila e Ignacio. Queda uno más, ¿verdad? O más de uno. Yo pensé que eran hasta ustedes nomás. Tengo entendido que solo falto yo. Ya, perfecto. Entonces, don Diego, comparta su pantalla, por favor. Sí. Y comienza. Ya. ¿Se ve bien? Se ve bien. Ya, perfecto. Hola. Yo les voy a presentar este paper de Google, Exploring the Limits of Transfer Learning with a Unified Text-to-Text Transformer. El contexto que tiene es importante. Se publicó en el 2019, cuando ya los Transformers ya llevaban un par de años y ya se había explorado bastante variaciones y formas de entrenar. Usualmente lo que se hace es preentrenar el modelo en tareas ricas en datos y luego hacer fine tuning para la tarea específica que queremos hacer, que usualmente tiene menos datos. Hace poco se había empezado a usar el entrenamiento no supervisado, como por ejemplo BERT y sus variantes como preentrenamiento. Entonces la pregunta que se hacen los autores es ¿cuáles son los límites de transfer learning? ¿Cuál es el límite de hacer este preentrenamiento? La solución que proponen es crear un modelo que siendo un solo modelo sea capaz de resolver varias tareas, con la idea de que absolutamente todas las tareas en NLP se pueden resolver con un diagrama de texto a texto. Y por eso le ponen el nombre Text-to-Text Transfer Transformer.
Entonces cada una de las tareas la transforman en un problema de sequence to sequence, y así pueden comparar varias metodologías. ¿Cuál es la contribución que hacen? Los autores no se esfuerzan en crear ideas nuevas, sino que exploran ideas presentadas por otros autores a lo largo de los años, y cada una significó una mejora, con la idea de comparar entre ellas cuáles eran las que servían. Y además crearon un subconjunto del Crawl Corpus, que le llamaron Colossal Clean Crawled Corpus, que lo que hicieron fue limpiar como de obscenidades y páginas que estaban en JavaScript y no tenían texto y cosas así, limpiarlo y crear un dataset que fuera realmente de solo texto. La solución propuesta. Probaron varias cosas. El modelo base que tienen, que voy a referirme como el modelo base, tiene un tamaño similar a BERT base, que es con 12 capas en encoder y 12 cabezas de atención por capa. Pero a diferencia de BERT, tiene encoder y decoder. Tiene en total 220 millones de parámetros y prueban varias formas de hacer esta conexión. Primero como el tradicional de un encoder y luego un decoder. También con Language Model, que cada elemento del output solo ve lo que pasó temporalmente antes. Y un Prefix Language Model, que es que el modelo ve toda la sentencia inicial y luego cuando se le hace la pregunta, ahí comienza a comportarse como un language model. Aquí estas son las máscaras que tiene del input que se le entrega para cada una de estas métodos. El diseño experimental que tienen. Parten con un preentrenamiento de Mask Language Modeling como BERT. Luego, para cada tarea de las que van a probar, se toma el modelo preentrenado y se hace fine tuning en esa tarea. Las tareas que prueban son las que vienen en GLUE, General Language Understanding Evaluation, que ya lo hablaron en presentaciones anteriores. Super GLUE, que es una versión con tareas más complicadas. Usaron Workshop Statistical Machine Translation, que son tareas para traducción de inglés a alemán, a francés y a rumano, y ocuparon como el puntaje el BLEU. También tienen Squad, que ya lo hablaron, de Extractive Question Answering, y CNN Daily Mail, que es un dataset compuesto por noticias de CNN y de Daily Mail, con la tarea de hacer un resumen. Y ahora, como la idea de los autores es hacer comparaciones entre las distintas mejoras, prueban varias variaciones. Por ejemplo, el encoder-decoder, esta combinación de quizás solo tomar el encoder y para el decoder copiar las capas, de hacer la mitad de capas, etcétera, lo que pueden ver en pantalla. También distintos objetivos de preentrenamiento, no solo BERT en sí, con lo de enmascarar el 15% y con eso, sino que variaciones sobre esto. También usar fracciones del dataset, de no tomar el C4, sino que partirlo en 64 y verlo también 64 veces para tener la misma cantidad de pasos de entrenamiento. Este resultado no lo coloqué y varios otros no los coloqué por una cuestión de tiempo, porque probaron muchas cosas y no me alcanzaba el espacio. Y distintas formas de hacer fine tuning, que tampoco lo coloqué por falta de espacio, pero ya les voy a comentar. Los resultados. Primero el baseline, importante, que es lo que les comentaba del preentrenamiento con BERT y el modelo de BERT Base.
y la comparación de baseline aquí arriba la hacen sin hacer el entrenamiento, sino que directamente entrenando en cada una de las tareas. Las diferentes arquitecturas, lo que les comentaba de que el encoder y el decoder compartan capas, que sean de la mitad del tamaño, etc. Aquí objetivo, denoising y language modeling. Denoising es tareas similares a BERT, de tener un input que tiene ruido, que tiene problemas, y el language modeling es secuencialmente ir prediciendo cuál es la siguiente palabra que viene. Luego, los siguientes resultados, distintos tipos de preentrenamiento. Aquí los nombres me parecen que son explicativos. Prefix Language Modeling, lo que ya le expliqué. BERT Style, lo explicaron en presentaciones anteriores, lo de que tenemos la oración inicial y algunas palabras al 15% cambiamos unos tokens por un token de máscara. Deshuffling es tomar la oración que inicialmente está revuelta y el modelo tiene que entregar la oración en el orden correcto. Aquí el resultado interesante es que BERT le gana por bastante a los otros dos, sobre todo al Deshuffling. Y aquí comienzan con variaciones sobre BERT. Ya que BERT fue la mejor, sigamos con variaciones sobre BERT. Más Style es similar a BERT, es mask sequence to sequence. No tiene muchas diferencias profundas, así que los resultados son similares. Replace corrupted spans es que en vez de que sea un solo token, que el que quede enmascarado, que sean varios conjuntos. Y drop es que en vez de poner un token de enmascarado, quitarlo y reducir el largo de la secuencia. Como en esta etapa ganó el que fueran el que las máscaras fueran de no solo un token, sino que fueran varios consecutivos. Probaron también variaciones primero con BERT del 15% que tiene de base de cuánto de la oración enmascaramos. Lo probaron con distintos números, 15% fue el mejor, así que se quedaron con ese. Y aquí span length es lo que les contaba de qué tan largo hacer el enmascaramiento cada vez que se escoge que un token quede enmascarado. Aquí el mejor resultado fue con máscaras de 3 tokens seguidos. Pero comenzamos a notar que las variaciones empiezan a ser pequeñas, que de aquí en adelante ya no son muchas las mejoras. Por eso paré aquí también lo de los siguientes resultados, porque no cambiaba mucho, los resultados del modelo. Ahora la discusión. El trabajo es súper completo, súper detallado y lo dejaron todo open source. Lo dejaron en GitHub, tanto el modelo como el dataset que generaron. Las variaciones de fine tuning, que es de una vez que tenemos preentrenado, cómo le pasamos de forma amistosa el dataset que queremos testear. Pero ahí no cambia casi nada y de hecho la mejor variación es de hacer el preentrenamiento completo y después hacer el fine tuning completo independiente una después de la otra. Las variaciones de preentrenamiento de las variaciones de BERT son bajas en general, no son muy significativas y lo esencial pareciera quedarse como en las primeras decisiones más que en todas. También los otros resultados que no coloqué fue los resultados finales, porque como era de esperar, los mejores resultados no fueron con el modelo base, sino que fue con una versión de 11 billones de parámetros, a diferencia de la base que tiene 220 millones. Y la siguiente versión más pequeña, que tenía 3 billones, no alcanzó superar el mismo nivel de estado del arte. A diferencia de la versión más grande que lo superó en 11 de las 24 tareas
a lo largo de los distintos datasets. Y los resultados por el dataset que generaron solo está para inglés, por lo tanto al modelo hay que introducirle de antemano los modelos por un tema de los tokens que generan y todo eso, lo que es un potencial problema y algo importante a considerar. Y las conclusiones, este paper me parece súper útil y me parece un guideline que generan para la gente que quiera entrenar Transformers. Y por desgracia que la variable más importante sigue siendo la cantidad de parámetros, al parecer. Aunque esta mejora se logró solo porque también habían escogido la mejor de cada una de las variaciones que habían hecho antes. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. Creo que no queda más, ¿verdad? Entonces, lo felicito. Yo voy a hacerle llegar esta grabación al profesor Marcelo para que pueda evaluarlos él. ¿Bien? Lo dejamos sin las preguntas por tema del tiempo. Tenían 10 minutos cada uno, así que cualquier observación, el profesor se la va a hacer llegar. ¿Bien, jóvenes? Muchas gracias por asistir. Que estén muy bien. Chao, gracias. Chao, chao. Hasta luego. Gracias, chao.